Muchas gracias, diputado Felipe Cas. Ofrezco la palabra a continuación al honorable diputado señor Joaquín Tuma. No se encuentra en sala. Ofrezco la palabra al honorable diputado señor Lautaro Carmona. Tiene la palabra, señor diputado. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar al ministro de Hacienda, subsecretarios, a la representación del Ejecutivo que sigue con interés este intercambio, pero que es más importante aquello, lo sigue con interés un país entero, que mayoritariamente está de acuerdo en que el desenlace de este debate redunde en que un compromiso que se hizo con intensos, amplios y largos debates durante la campaña presidencial y recordar también la campaña parlamentaria, comprometió una reforma tributaria que fuera el sostén real, material, para que se cumpliera con una reforma a la educación. Reforma a la educación que tiene por norte garantizar no solo cobertura universal, calidad y gratuidad para todas y todos quienes son parte de la comunidad educacional en nuestro país. Hago este punto porque no cabe duda que el tema de la concentración de la riqueza, que el tema de la brecha de la desigualdad, que el tema de los indicadores de pobreza son temas económicos, pero antes son temas políticos. Son temas de cómo se concibe el desarrollo y la integración de todas y todos al crecimiento de un país. Y creo que ese es el punto que hay que destrabar en esta parte del debate. Ya vendrá la discusión en particular para demostrar con números irrebatibles que esto es un elemento que contribuye a tener un país, desde el punto de vista económico, más plenamente democrático, desde el punto de vista social, en lo que se refiere a la educación y a los deberes del Estado, más plenamente integrador. Creo, presidente, que este debate entonces se hizo por largos meses frente al país y no solo significó un amplísimo respaldo a la elección de la presidenta Michelle Bachelet con un programa explícito y abierto. También se hizo a nivel parlamentario y eso da cuenta del crecimiento que tuvo lo que hoy día constituyen las bancadas de la nueva mayoría. Es decir, cuando se plantea un diálogo, un intercambio, etcétera, un intercambio de ideas, no se puede, por la vía de reducir a este hemiciclo o a las oficinas de las comisiones respectivas, soslayar, disminuir y anular lo que fue el debate con todo el país. Entonces yo llamo a las representaciones de derecha que den cuenta de aquello. Tuvieron tiempo en campaña para hacer esta campaña del terror, para decir que la propuesta programática que levantaba la nueva mayoría y la presidenta Bachelet eran el retroceso económico y la desestabilización misma del país, dadas las medidas que se estaban proponiendo. Lo hicieron incluso con mecanismos publicitarios que hacen que a rato la caricatura se transforme en una realidad. Y la respuesta la dio la ciudadanía. Entonces yo también llamo la atención de la oposición actual a cuando se trata de buscar argumentos, también recoger argumentos. Y no hay nada más potente que el argumento que sostiene y respalda la mayoría del país en forma explícita. La reforma tributaria fue una de las 3 reformas más reivindicadas y más explicitada por el programa de la nueva mayoría y por la presidenta de este país. Quiero decir entonces que no vincular la reforma tributaria a la reforma de la educación es una manipulación. Es no querer dar cuenta de qué se trata recabar más recursos para el Estado. Quiero decir que no relacionar la reforma de la educación con la potencialidad de desarrollo de todos quienes constituimos la sociedad y por tanto los instrumentos para
además salir de la pobreza, es manipular los datos y reducir a una mirada que termina en un eslogan que busca deformar por la vía de la desinformación. Hace mucho rato ya que distintos políticos, entre otros el propio Luis Emilio Recabarren, plantearon que la pobreza, y la pobreza en grado excesivo sobre todo, impide el progreso. Que los trabajadores tenían conciencia de la importancia de su lucha por el desarrollo, pero entendió el desarrollo no como el chorreo de lo que los de arriba les sobra, sino por la vía de la integración a la riqueza del país. Y esto lo hizo un pensador como Recabarren, después que 20 años antes lo había hecho la Iglesia Católica en su histórica encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, sobre la situación de los pobres en el mundo. Es decir, es un tema que nos acompaña hace mucho rato, como para imaginar que el país ha sido sorprendido con este anuncio y con estos argumentos. Estamos todos descolocados porque no ha habido tiempo para discutir. Han faltado argumentos. Yo creo que eso no es hacer política con transparencia y con seriedad. Hay que decir por qué Chile sigue siendo uno de los países de mayor concentración de riqueza y por tanto uno de los países de la más alta desigualdad, tal como lo dicen distintos análisis de economistas de distintas tendencias. ¿Por qué en Chile se concentra la riqueza a los niveles que nadie comprende? Y eso es parte del punto. ¿Por qué en Chile el ingreso fiscal más importante lo constituye el IVA, el impuesto al IVA, donde proporcionalmente los que más aportan son los que trabajan, son los que menos tienen, porque ellos consumen el 100% de su ingreso, no tienen capacidad de ahorro y por tanto ahí hay, digamos, un elemento en que el absurdo es que el Estado lo debe sostener principalmente los mismos trabajadores que sufren de parte de los empresarios salarios de hambre, salarios que los mantienen en zona de pobreza. Hay que decir por qué en este país, a diferencia de otro, una vez aplicado impuesto, no varía en nada el llamado índice de Gini, es decir, no afecta en nada la concentración de riqueza ni redistribuye en nada los recursos del país. Eso es lo que ocurre y esa es la realidad a la cual hay que hacerse cargo. Que bien que los que concentran riqueza paguen los impuestos que correspondan. Que bien que lo hagan en beneficio del desarrollo de todo el país, porque la riqueza finalmente es del país. No podemos solo, para algunos, levantar casi como una hoja de referencia mundial el que entre los 100 multimillonarios del planeta hayan 4 grupos y familias con nombre y apellido chilena. El más pobre de los 4, Sebastián Piñera, con 2,4 billones de dólares. Y así llegamos hasta los 42,5 billones de dólares. Eso es lo que pasa con la actual economía del país. Eso es lo que se quiere impedir se revierta. Eso es lo que limita la posibilidad que el Estado tenga los recursos para invertir en esta obligación de Estado para con su sociedad, cuál es el derecho a la educación, tal como se ha mencionado en el programa. Chile, a nivel de educación superior, aporta como Estado un 22,1%. Suecia, que no es ninguna referencia de sociedad que desequilibra, desestabiliza el intercambio comercial, aporta el 90,6%. Creo que insistir que esta es una reforma que afecta a las capas medias es negar que son precisamente las capas medias las endeudadas con los créditos educacionales. Es negar que son precisamente allí donde más sufren porque es imposible que el segundo hijo vaya a una carrera universitaria con los costos que tiene. Y eso la gente lo entiende porque lo vive diariamente.
Por ello, señor presidente, tal como lo ha dicho Sergio Aguiló, Guillermo Teller, nuestra bancada, pero sin ninguna duda, sino mirando que este es un paso muy significativo en una sociedad más democrática, de una convivencia en condiciones básicamente iguales, nuestra bancada va a aprobar la reforma tributaria que está en debate y tenemos la tranquilidad que ese argumento será el que use la inmensa mayoría de la sala y es de comprensión y empatía plena con la sociedad chilena y sobre todo con las trabajadoras y los trabajadores. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lautaro Carmona. A continuación voy a ofrecer